Hola, bienvenido a la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezará la emisión en vivo. Por favor, prepara los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Buenas noches a todos los que se conectan de la parte europea y buenos días para los que se conectan desde Latinoamérica, Estados Unidos. Que Dios les bendiga en este nuevo estudio sobre el Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 20, los versículos 19 al 23. Para comenzar, pidamos la dirección de Dios. Señor, gracias por este tiempo y por la palabra que vamos a estudiar. Ten misericordia de nosotros, guíanos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estábamos viendo el tremendo privilegio que tuvo María Magdalena de ser la primera persona en la historia de la humanidad en ver al Cristo resucitado. Recuerden que este es un evento que estaba esperado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Dios creara al mundo y a los seres humanos, ya había planeado su rescate de la humanidad caída en pecado. Y ese rescate incluía no solamente la muerte de Cristo en la cruz, pero incluía la resurrección, porque la muerte de Cristo sin resurrección no es más que un simple acto de sacrificio. Hay muchos seres humanos que en alguna manera se han sacrificado. La muerte de un soldado por un país, la muerte de un héroe nacional, en fin. Solamente morir no significaba nada. Morir lo puede hacer cualquier héroe, pero morir y resucitar era la clave en la vida de Cristo, porque la resurrección, lo hemos dicho varias veces, era el sello de garantía. La resurrección era el certificado de veracidad. La resurrección era la prueba de comprobación de que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, que Jesús había traído la verdad de Dios a los hombres y que la obra de Cristo en la cruz es realmente obra de salvación, que la obra de Cristo en la cruz puede salvar a los hombres. Por eso es que la resurrección era tan importante. Entonces, María Magdalena tuvo este honor tremendo de ser la primera testigo presencial del Cristo resucitado. Y dijimos que esto ¿a qué se debía? Se debía al corazón de María, porque cuenta la historia que ella muy de temprano, mañanito, antes que saliera el sol, se levantó y se preparó para ir a la tumba para terminar de embalsamar el cuerpo del Señor. Si ella no hubiera hecho ese esfuerzo, si no hubiera estado dispuesta a levantarse temprano para ir a buscar a la tumba del Señor, no se habría encontrado con Cristo. Interesante, ¿no? No se habría encontrado con Cristo. El corazón de ella, si ella se hubiera quedado dormida, si ella hubiera dicho, no, voy más tarde, al fin y al cabo ya murió, así que no importa, puedo llegar más tarde, no se habría encontrado con el Señor. Y esto es lo que Dios premia. Dios premia esa actitud de sus hijos que tienen un corazón agradecido y que quieren servirle a Dios con esfuerzo y sacrificio. Y la pregunta es, si tú tienes ese corazón, si tú fueras como María Magdalena,
¿Te encontrarías con Cristo? ¿O eres de las personas que tienen 50 excusas para llegar tarde a la iglesia o para no ir o para buscar cualquier otra actividad antes de asistir a tus estudios bíblicos, antes de participar en el servicio al Señor? Tienes un montón de excusas, razones, y todas probablemente sean valederas. Pero si tú eres de esas personas, probablemente en el lugar de María Magdalena, nunca habrías visto al Señor. Bien, ahora, estamos viendo ya la última parte, estamos en el capítulo 20. El día de hoy vamos a estudiar del versículo 19 al 23. Y la próxima semana vamos a estudiar del 24 al 29, cuando Jesús se encuentra con sus discípulos nuevamente, pero en esta oportunidad estaba Tomás, el incrédulo. El día de hoy, en el pasaje del 19 al 23, Jesús se encuentra con sus discípulos, Tomás no está, se encuentra con sus discípulos y va a darles unas enseñanzas que son trascendentales para nosotros. La pregunta es, ¿por qué Jesucristo se aparece a sus discípulos? ¿Por qué no murió, resucitó y se fue? Por dos motivos importantes. El primero, era necesario dejar testigos. Era necesario dejar testigos que dieran testimonio de que ellos habían visto presencialmente a Jesucristo después de resucitar. Todo el mundo sabía que Jesucristo había muerto. La muerte de Cristo fue pública en el monte Gólgota, el monte de la Calavera, el monte del Calvario, delante de todo el mundo que pasaban por esa calle principal. Entonces todo el mundo sabía que Cristo había muerto. Pero era necesario dejar testigos. Dejar testigos. Por eso es que Cristo se va a aparecer a más de 500 personas para que queden como testigos de que lo han visto resucitado. ¿Ok? La primera razón. Y la segunda razón era porque Jesucristo tenía que darles instrucciones a sus discípulos ahora que sus discípulos habían comprendido la necesidad de la resurrección. Los discípulos recién han entendido esto. Hasta ese momento, para los discípulos, esto era como un sueño. ¿De qué habla? Decían ellos. ¿De qué habla Jesús? ¿Qué eso de morir, resucitar? ¿De qué habla? Ahora lo entienden. Ahora saben de lo que Cristo estaba hablando. Y entonces ahora Jesús tiene que darles una misión. Eso es lo importante. Ahora que ellos comprenden, van a recibir una misión. Así que vámonos al Evangelio de Juan, al capítulo 20. ¿no? Vamos a empezar a estudiar estos 4 versículos el día de hoy. Juan capítulo 20, versículo 19. Manténganlo marcado porque vamos a estar volviendo continuamente a este pasaje. Vamos a ver otros versículos bíblicos, pero si lo mantenemos marcado va a ser más fácil de regresar. Juan 20, 19 cuenta y dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La noche de aquel mismo día, dice el texto, primer día de la semana, el domingo, en la mañana, Jesús ha tenido su encuentro con María Magdalena. Luego, María Magdalena les avisa a Pedro y a Juan que no está el cuerpo del Señor. Ellos vienen corriendo, entran a la tumba y no encuentran el cuerpo del Señor, pero no se encuentran con el Señor tampoco. Las apariciones temprano en la madrugada fueron: los soldados vieron a un ángel, las mujeres que estaban con María Magdalena vieron también a un ángel, otra vio 2 ángeles, etc. Pero María Magdalena fue la única que vio al Señor. Pedro y Juan no han visto a Cristo resucitado todavía, ¿ok? Solo María Magdalena. Ahora,
Los discípulos, dice el texto bíblico, están con las puertas cerradas en el lugar donde siempre se reunían por miedo a los judíos. Por miedo a los judíos. Ahora, cuando tú estás en un lugar y tienes miedo de lo que está afuera, de que puedan venir por ti, y cierras la puerta, no la cierras con un pequeño pestillo, realmente trancas la puerta, le pones algo por si acaso vengan, ¿no? Para que no entren fácilmente. O sea que ellos estaban en un lugar con las puertas muy trancadas porque tenían muchísimo miedo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenían muchísimo miedo? Porque si a Jesús, que era querido y amado por muchos, Jesús que había sanado paralíticos, los había hecho caminar, Jesús que había sanado enfermos, Jesús que había alimentado a miles, Jesús que había caminado sobre el agua. Y dice el texto literalmente que la fama de Jesús crecía por todas partes. Si a este Jesús los sacerdotes habían logrado crucificarlo, que era la muerte más horrenda, reservada para los peores delincuentes. Si los sacerdotes habían logrado que Jesús fuese crucificado, entonces, obviamente los discípulos decían, a nosotros nos pueden hacer lo mismo en 2 patadas. Es decir, mandar crucificar a Pedro o a Juan o a cualquiera de los discípulos era para los sacerdotes simplemente pan con mantequilla, ¿no? Si con Jesús lo lograron, con ellos mucho mejor, o sea, mucho más fácil. Y esto los tenía llenos de miedo. Ellos estaban literalmente con paniqueados, como se dice, ¿no? Con pánico, ¿no? Y el miedo te paraliza, te agobia. El miedo te hace que quieras huir o que te quieras esconder. Ellos estaban así, llenos de ese miedo. Pero ¿sabes lo que va a ocurrir? La impresión de ver a Cristo resucitado les removió el alma. Tú imagínate que has estado acompañando a alguien que tú conoces y quieres con mucho cariño y ves que en los últimos días cómo murió y todavía lo has enterrar y todavía has estado en su velorio y has visto cómo murió y cómo lo han enterrado. Y para ti ese amigo tuyo está muerto, y no solamente muerto, sino que lo han destruido corporalmente, lo han atravesado con una lanza, le han clavado clavos gigantescos en las manos, en los pies. O sea, tú has visto cómo lo han destrozado. Y cuando de repente al tercer día, porque esto ocurre el jueves y el domingo en la noche, lo ves sano, levantado, caminando. O sea, sería algo realmente que impacta nuestra alma. Y esto fue lo que ocurrió con los discípulos. El impacto que causó el Cristo resucitado en ellos es absolutamente lógico. Porque al ver el cadáver que ahora está vivo, te das cuenta que ese hombre tiene poder sobre la vida y la muerte. Te das cuenta que cuando ese hombre te dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces tú dices, wow, no hay nada que hacer. Yo tengo que entregar mi vida a la predicación del Evangelio sin miedo a la muerte, porque tengo delante mío la prueba, que es el Cristo resucitado, de que no importa que me muera, no me importa. Lo tengo delante al Cristo resucitado, que me ha dicho que si yo muero en Cristo, viviré. Y entonces no me interesa. Y por eso los discípulos se consagraron a la predicación del Evangelio.
porque para ellos tener al Cristo vivo, después de haberlo morir, era decir, ¿de qué vale esta vida? Yo quiero la vida eterna que tiene mi Cristo. Por eso es que yo quiero vivir para servirle, porque yo quiero que este Cristo me lleve más allá que la muerte. Y esto fue lo que cambió la vida de ellos, su encuentro con Jesucristo resucitado. A veces me pregunto si nosotros los creyentes hoy en día creemos realmente en la resurrección. Si nosotros pensamos realmente cómo me afecta a mi vida la resurrección, cómo me afecta a mi forma de enfrentar la vida, saber que Cristo resucitó, como ellos, o yo sigo preocupado en mis cositas terrenales. Para pensarlo. Sigamos con el versículo 19, cuando dice que las puertas estaban bien cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a Jesús. Eso quiere decir que estaban con llave, cerradas. Sin embargo, Jesús atraviesa esa puerta, atraviesa esos muros y se para en medio de ellos. ¿Cómo lo hizo? Este es el cuerpo resucitado. El cuerpo resucitado de Cristo ya no está sujeto a las leyes físicas. Sin embargo, sabemos, porque Jesús relata, de que en camino de Maús o con los mismos Pedro y Juan en la playa, Jesús se sienta a comer. O sea, es un cuerpo que puede atravesar paredes, pero al mismo tiempo puede comer. Interesante, ¿no? Pero luego, el saludo que Jesús les da. Jesús se encuentra en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. En el griego, la palabra es eirene. En el hebreo, la palabra es shalom. Que la paz de Dios esté contigo. Pero esta frase significa que la paz, que la salud, que el bienestar vengan a tu vida. Nota esa expresión, qué precioso. Cuando tú le dices a alguien shalom, o en el griego le decías eiren, le estabas diciendo que la paz, la salud, el bienestar y la tranquilidad lleguen a tu corazón. Jesucristo, al entrar con los discípulos, utiliza este término porque todos hemos visto en la Biblia que Jesús es el portador de la paz de Dios. Él mismo lo dijo en Juan, en el capítulo 16, el versículo 33. Jesús les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesucristo es el portador de la paz de Dios para con nosotros. En el Salmo 29, versículo 11 dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29, 11. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Y cómo lo hace? Por medio de Jesucristo. En Isaías 26, 12 nos dice, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Isaías 26, 12. Jehová, tú nos darás paz. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando Jesucristo entró y se encuentra con los discípulos, siendo Él
el gran portador de la paz de Dios, entonces los saluda a todos ellos y les dice Shalom en hebreo, Eiren en griego, la paz, el bienestar, la tranquilidad esté con ustedes. Pero también la Biblia nos enseña que si Jesucristo es portador de la paz, yo debo ser portador de la paz. Y hermanos, hay que evaluar esto, porque conozco mucha gente que se llama cristiana y que son un problema permanente. Es decir, por alguna razón tienen un carácter que cualquier frasecita les ofende. Cualquier cosa que ocurre ya están saltando con las garras listas para atacar y se llaman cristianos. Y son personas que por alguna razón tienen un carácter conflictivo. Y esto no puede ser de creyentes, no. ¿Por qué? Porque si Cristo es portador de la paz, yo soy portador de la paz porque Cristo vive en mi corazón. Yo tengo que traer paz, no guerra, no conflicto. Yo tengo que traer paz a donde pongo mi pie. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mi corazón. Mateo 10, versículos 12 al 15 nos enseña. Mateo 10, versículos 12 al 15. Al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, portadores de paz. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad o de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y Hebreos 12, 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Interesante que en este pasaje el autor de Hebreos relaciona la paz y la santidad juntas. La paz y la santidad juntas. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, Jesucristo es el portador de la paz. Yo debo ser portador de la paz. Cuando Jesucristo entra a esos donde estaban sus discípulos, atravesando esas paredes, saluda de esa manera. Shalom, Eiren, que la paz de Dios esté con ustedes. Juan, capítulo 20, versículo 20, nos dice, y cuando les hubo dicho esto, después que les dijo, la paz sea con vosotros, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús quiere demostrarles que Él es el Mesías que acaban de crucificar. Es decir, Jesucristo quiere decirles que no soy otro. No soy el hermano gemelo, yo soy el que estuvo en esa cruz. A mí me clavaron, a mí me atravesaron con esa lanza. Y por eso les muestra sus manos, acá, a este lado, sus manos, le muestra el costado por donde le atravesó la lanza. ¿Qué quiere decir esto? Que la resurrección no desvaneció las heridas.
El cuerpo de Cristo seguía portando las heridas, las marcas de su sacrificio en la cruz. ¿Ok? El cuerpo de Cristo resucitado no desapareció las heridas. ¿Y por qué les digo esto? Porque 40 días después de la resurrección, Jesucristo va a ascender a los cielos. Y el ángel que se aparece frente a los discípulos que estaban mirando al cielo, le dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 al 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 al 11. Les dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, o sea, ellos están viendo cómo Jesús asciende. ¿Ah? Entonces dicen, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero remarcar esa frase. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Les digo esto porque en los últimos tiempos la palabra de Dios dice que van a venir una sarta de mentirosos descarados, falsos profetas, falsos apóstoles, pero también falsos cristos. Yo no sé si ustedes saben, pero actualmente en el año 2021 hay 10 a 12 personas en el mundo que se hacen llamar el Cristo, que son engañadores, que son mentirosos, que hay una sarta de ignorantes que los siguen. En Miami apareció uno hace unos años atrás que se llamaba Jesucristo Hombre, José Luis de Jesús Miranda, que fundó una secta llamada Gracia. Este estafador que murió de cirrosis, porque era un borracho alcohólico, entonces este estafador se hacía pasar por Jesucristo, decía que él era la encarnación de Jesucristo. Todos estos mentirosos tienen un serio problema, porque engañan, claro, engañan a los ignorantes, ¿no? Porque la Biblia dice que el mismo Jesús que va a volver a la tierra, ese es el mismo que tiene sus heridas como marca de su obra en la cruz. Y ninguno de estos estafadores tiene ni siquiera las heridas ni en las muñecas, ni en los pies, ni en el costado. Así que no se dejen engañar, porque la Biblia es clarísima. La resurrección no desvaneció las marcas de las heridas de Cristo en su obra redentora en la cruz. Él lleva encima esas marcas. Si ustedes alguna vez conocen a alguno de estos mentirosos, le sacan este pasaje y dicen, este mismo Jesús va a volver. Y ese mismo Jesús resucitado aún mantiene las heridas de su muerte en la cruz. ¿De acuerdo? Y entonces Jesús le enseña a sus discípulos y le dice, mira las heridas en sus manos y mira la herida en su costado, para decirles, soy yo el que está acá. Juan 20:21. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y aquí viene la frase, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Interesante. La palabra que aparece acá, enviar, es apostelo, de donde se deriva la palabra apóstol, que significa
designado con una misión, enviado con una misión. Jesús no se fue de esta tierra sin antes dejar bien en claro, quiero que me escuchen con atención, que todos los creyentes tenemos una misión que cumplir en esta tierra. No es una misión exclusivamente para un grupito pequeño de elegidos de Dios, ¿no? Escogiditos, ¿no? No es así. Es una misión por la que todos daremos cuenta delante del Padre. ¿Cuál es nuestra misión? Y tenemos dos pasajes que vamos a estudiar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, dice, versículo 18 al 20, Mateo 28, 18 al 20. Y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo primero que hace Jesús es decirnos que la misión que nos está encargando solo es posible si la hacemos en el poder de Dios y no en el poder humano o las capacidades humanas. El texto es clarísimo. Jesús empieza diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder, incluyendo sobre el diablo y sobre todas sus secuaces. Dios, Jesucristo tiene el poder. Y por eso es que nos manda en una misión. Todo el poder le ha sido entregado. Entendamos esto. Nosotros, me parece tan absurdo cuando las iglesias me hablan de que están en una guerra espiritual, como si estuvieran peleando con un ser poderosísimo, que le llaman el diablo. No, el diablo está derrotado porque todo el poder fue entregado a Cristo después de su muerte en la cruz y su resurrección. Yo no estoy en guerra espiritual. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la victoria de Cristo. Cristo obtuvo la victoria en la cruz. Por eso es que la Biblia dice que todas estas huestes espirituales de maldad fueron derrotadas. Y entonces Cristo nos está dando una misión basado en que Él ya tiene todo el poder. Y la misión es muy simple. Id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulos significa no solo evangelizar. Discípulos significa cuidar de las ovejas del Señor hasta que éstas sean maduras y caminen solas. No basta con evangelizar al mundo, hay que discipular al mundo. ¿Cómo? Bautizándolos y enseñándoles. ¿De acuerdo? Bautizándolos y enseñándoles. Y luego termina dándonos una promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solamente tenemos el poder de Dios, sino que tenemos también la presencia de Dios. Y ahora quiero que reflexionemos sobre la misión que se nos ha entregado. La tarea de hacer discípulos en todas las naciones es una tarea ardua, pero el texto es claro. No estamos solos, porque Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y segundo lugar,
tenemos el poder, porque todo poder le ha sido entregado a Jesucristo, ¿no es cierto? Pero, hermanos, lo que quiero aclarar en este momento es que esta misión no es para algunos. Y esto es lo que realmente no hemos entendido. Algunos creen que este versículo tiene que ver con los misioneros, con aquellos que se van a otro país para evangelizar, aquellos que tienen un llamado a las misiones. Y este pasaje no está hablando de ellos. Este pasaje está hablando de cada creyente. Cada creyente es una misión para todo aquel que se llame hijo de Dios. No sé quiénes están en este momento conectados. Voy a decir nombres, cualquier nombre, y tú tienes que poner tu nombre ahí. Voy a decir esto. Miguel, esta misión es para ti, llevar y hacer discípulos en todas las naciones. Esta es una misión para ti, no para el pastor de la iglesia o el misionero que tú conoces, es para ti. Rosa, María, Mónica, Tania, Chantal, Romelia, Jorge, Pedro, Carlos, Daniel. Esta es una misión para cada uno de ustedes. No tienes que ser misionero. Si Dios te ha dado los dones, está bien. Si tú tienes ese don o ese llamado de irte a las misiones, está bien. Pero si no lo tienes, igual es una misión para ti. Y entonces tú dirás, ¿pero cómo? Entonces quizás no tengas el llamado a ser misionero y de ir a predicar a todas las naciones, pero puedes hacer que otros lo hagan. Es decir, tú puedes apoyar a que hayan otras personas que sí están dispuestas a irse a Afganistán, a Irán, a Siria, a Rusia, a China, a Europa, a Sudamérica. Hay personas que tienen eso en su corazón. Y entonces tú quieres hacer alcanzar la misión porque la misión es para ti. Entonces Dios quiere que alcancemos a todas las naciones. ¿Qué puedo hacer yo para que todas las naciones sean alcanzadas? Quizás no tenga el don de enseñanza, pero puedo apoyar abriendo mi casa, regalando Biblias. Puedo hacer muchas cosas para que el evangelio llegue y se hagan discípulos y se bauticen y reciban enseñanza en la palabra de Dios. Quizás no dispongas de talentos, pero puedes tener quizás un auto y recoger a los niños y llevarlos a la escuela dominical. Hermanos, lo que quiero que entendamos que esta es una misión no exclusivamente para un grupo selecto de personas, sino que cada creyente debe asumirla como su propia misión personal, porque de eso daremos cuenta a Dios. El mismo pasaje de la aparición de Jesús a los discípulos en Mateo tiene un pasaje paralelo en Marcos. Vamos a leer el pasaje, está en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La misión es predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, la conversión es un trabajo del Espíritu Santo. Nosotros no podemos convertir a nadie. La conversión es un producto del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en los corazones. Pero ojalá cuando Jesucristo le dijo cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, y lo transcribe Marcos, id y predicad a todas las naciones, ojalá, hermanos, cada uno de ustedes entienda la importancia de la predicación del evangelio. Que entendamos lo importante que es la predicación del evangelio. Si tengo el don, perfecto, hay que usarlo. Y si no tengo el don de predicar, que yo pueda ser la fuerza que apoye, la fuerza que sostenga, la fuerza que impulse
la predicación del evangelio. Si tú no puedes predicar o no sabes predicar y te sientes limitado, perfecto, no hay problema. Pero tú sí debes tener en tu corazón: yo quiero ser un punto de apoyo, yo quiero ser un punto de sostenimiento, yo quiero ser un punto que impulse la predicación del evangelio, porque la predicación del evangelio es muy, pero muy importante en la palabra. Miren lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, ¿cómo la gente va a invocar el nombre de Jesús si no ha tenido la oportunidad todavía de creer? Entonces dice Romanos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ah? Repetimos. A ver, ¿cómo invocarán si no han podido creer? ¿Cómo creerán si no han podido oír de Jesucristo? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Por eso dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué bendición, hermanos, para nosotros es cuando escuchamos a un buen predicador de la palabra de Dios. Qué bendición para nuestra vida, para nuestras familias. Las personas que se han criado en una iglesia donde han habido predicadores que nos han traído la palabra, ha sido la tremenda bendición. La predicación del evangelio. ¿Y por qué? Porque Dios escogió la predicación del evangelio como el método para llevar su mensaje. Primera de Corintios nos dice, capítulo 1, versículos 21 al 23. Primera de Corintios 1, versículos 21 al 23. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo nos está diciendo que a Dios escogió la locura de la predicación para salvar a la gente. ¿Por qué le llaman locura de la predicación? Porque es una locura. Porque se para un predicador que es usado por Dios, lleno del Espíritu Santo, y nos trae un mensaje, y el mensaje se clava en nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? No sabemos. El Espíritu de Dios es el que hace la obra. Cuán importante es predicar el evangelio y cuán importante es que nosotros seamos punto de apoyo, de sostén, de motivación para impulsar que hayan más predicadores. A mí me molesta muchísimo, hermanos, muchísimo, cuando escucho gente que me dice: este es un predicador. Sí, pero bueno, que trabaje y que se mantenga trabajando y que además predique. Yo siempre digo, entonces tenemos un contador más, un predicador menos. Tenemos un albañil más, un predicador menos. Eso es lo que la gente quiere. Lo que nosotros debemos tener en el corazón es tenemos que motivar para que hayan más predicadores. Y si nosotros no tenemos el don de predicar, entonces seamos el punto de apoyo para que estos predicadores puedan predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Aquí quiero mencionar algo que a mí me duele mucho. Mucho me ha dolido. Y es muy triste. Gracias a Dios no ha ocurrido en mi iglesia. Tengo que reconocer que en mi iglesia esto no ha ocurrido. Pero durante la pandemia y la cuarentena, en muchas iglesias, como los creyentes no tenían cultos presenciales, es decir, como no iban a la iglesia a reunirse,
y los pastores se vieron en la obligación de dar los cultos virtuales, ¿qué ocurrió? Comenzaron a descender muchísimo las ofrendas. Y ya no había dinero ni siquiera para pagar el alquiler del local, que muchas veces tú tienes un contrato de alquiler y tienes que seguir pagando, con pandemia o sin pandemia. Tanto así que muchas iglesias tuvieron que cerrar. Y muchos pastores pasaron hambre. ¿Por qué? Porque para muchos creyentes sus ofrendas son como un pago por servicios recibidos. ¿Entienden? Es un pago por servicios recibidos. Yo no voy a ofrendar para que un pastor le predique a los africanos. ¿Por qué? Yo voy a ofrendar al que me predica a mí en mi iglesita. Entonces, si yo recibo la prédica y me siento animado, sí, entonces sí ofrendo. Pero yo no voy a ofrendar para que le prediquen a otros. Mucha gente usa esta lógica en su cabeza. Mucha gente cree que sus ofrendas son un pago por un servicio recibido. Si la prédica fue buena, si hubo culto, si el pastor predicó, entonces hay que darle ofrenda. Pero si no predicó, no. Y hermanos, esto es vergonzoso, porque las ofrendas fueron creadas por Dios justamente para esto, para que hayan personas que prediquen el evangelio, no solamente a mí en forma egoísta, pero que prediquen el evangelio por todo el mundo. Y por eso les contaba esta historia, porque ha sido doloroso para mí ver a muchos pastores, amigos míos, que no han tenido ni cómo mantenerse en este tiempo de pandemia, por ese concepto que tenemos en la cabeza de que yo ofrendo como pagando el servicio, cuando mi ofrenda es para el Señor y para que el evangelio sea predicado a todas las naciones. Y una parte de mi dinero debería reservarlo para apoyar misioneros, predicadores en otras naciones que estén sembrando la palabra, hermanos. Eso es lo correcto. Pues bien, volviendo a Juan, el tiempo ya se nos está yendo, y en el versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos tenemos la misión de hacer discípulos a todas las naciones. Todos tenemos la misión de que el evangelio sea predicado a toda criatura. Todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa misión. Y luego Juan añade, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ok, el que creyere será salvo, lo entendemos. Mas el que no creyere será condenado. También lo entendemos. Ya lo hemos visto antes cuando estudiamos el capítulo de Juan, el capítulo 3, en el versículo 18. En el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que si no han escuchado ese estudio, búsquenlo en el YouTube o en la página del Facebook, y ahí van a encontrar capítulo 3 de Juan bien explicado qué significa creer y ser salvo y qué significa no creer y ser condenado. ¿Por qué Juan añade, por qué Marcos añade el que creyere y fuere bautizado? ¿Acaso el bautizo salva? Claro que no. El bautizo no salva. Si el bautizo fuese condición de salvación, entonces ¿cómo se salvó el ladrón bueno que estaba al costado de Jesús? No tuvo tiempo de bautizarse. Si el bautizo salvara, Hitler sería salvo, porque él era una persona bautizada. Muchos delincuentes y asesinos que hemos escuchado son gente que ha sido bautizada, la mayoría de niños, por cierto, ¿no? Porque el bautizo de niños no es el bautizo bíblico, ¿no? Pero bueno, si el bautizo salvara, pero no. Entonces, ¿por qué si el bautizo no salva, por qué Marcos dice el que creyere y fuere bautizado?
Lo que hay que entender es que hay mucha gente que se quiere hacer pasar por creyente. Mucha gente cree que decir, yo creo, con eso solucionó su problema. Pero ese creer es como la Biblia dice que los diablos creen y tiemblan. Entonces lo que Marcos está diciendo es, el que creyere y sea capaz de comprometerse con el Señor, ese está evidenciando que ha creído de verdad. Y en la época de Cristo el bautizo podía significar tu muerte, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Por eso el que se bautizaba estaba poniendo en riesgo su propia vida. Entonces lo que está diciendo Marcos es el que cree, pero el que cree de verdad es aquel que está dispuesto a comprometerse con el Señor. Entonces, ese que al creer está comprometido con el Señor, ese es salvo. No el que dice, sí, yo creo. No, ese no está salvo. Terminamos el capítulo 20, versículo 22 al 23. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, a quienes se los retuviere les son retenidos. Aunque Jesucristo sopló sobre ellos van a recibir al Espíritu Santo recién en Pentecostés, dentro de 40 días. Y ahora rápidamente, no es el tema, pero rápidamente quiero mencionar el último versículo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Este versículo bíblico fue mal usado por una iglesia para desarrollar la doctrina de la confesión y la penitencia, ¿no es cierto? Donde tú tienes que irte a confesar y luego te dicen rézate 3 Padres Nuestros, 4 Ave Marías y con eso ya estás perdonado. Esa doctrina no es bíblica. Esta doctrina empezó recién siglos después. Durante los primeros siglos de la fe cristiana, nunca hubo que tengo que ir a confesarle a un sacerdote ni a nadie. La misma enseñanza del Antiguo Testamento es clarísima. El único que perdona pecados es Dios. Y al único al que tengo que confesarle mis pecados es a Dios. Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión es a Dios y Dios es el que perdona. Y en Mateo, cuando le traen al paralítico a Jesús, Jesucristo le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y los sacerdotes que estaban ahí dicen, ¿quién es este que se cree capaz de perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Y Jesús se voltea y les dice, tenéis razón. Solo Dios puede perdonar pecados, pero yo tengo ese poder para perdonar pecados. Así que le dice al paralítico, levántate y anda. Lo que dijeron los sacerdotes era cierto, solo Dios puede perdonar pecados. Y entonces mi confesión es siempre a Dios. Y de Dios viene el perdón. No hay ningún hombre que pueda perdonar mis pecados, no hay ningún hombre que tenga ese poder. Y entonces, ¿por qué el texto dice, a quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos? Hay que entender, y con esto vamos terminando, que en los últimos tiempos la imagen de la iglesia se ha venido a menos. Nos hemos llenado de pastores, falsos profetas, falsos apóstoles que han destruido la imagen de la iglesia, y muchas veces la iglesia hoy en día ya no tiene el respeto que se merece, porque esta gente ha hecho de la iglesia su chacra, su hacienda, ¿no? Su granero, y entonces han destruido la imagen de la iglesia. Pero no es cierto. Bíblicamente la iglesia, dice la palabra, la iglesia es iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
La iglesia tiene autoridad espiritual. La iglesia no es una basura que hay que menospreciar. La iglesia hay que respetarla. ¿Por qué? Porque la Biblia la llama la esposa del Cordero. Y la iglesia tiene una cualidad y una capacidad, que es la disciplina. Cuando tú te encuentras con gente que está andando en malos caminos, la iglesia tiene la autoridad para poner en disciplina a las personas. Y cuando ve la iglesia que hay verdadero arrepentimiento, entonces puede levantar la disciplina. Y cuando no ve que hay arrepentimiento, puede mantener la disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Que ese creyente, por ejemplo, no pueda servir en la iglesia, se le prohíbe a veces hasta diezmar, se le pone en una situación de disciplina hasta que aprenda las normas de Dios. Y es a eso a lo que se refería el pasaje. A quienes remitiere vuestros pecados les son remitidos, a quienes les retuvieres les son retenidos. Pero la palabra de Dios nos dice que la iglesia sí tiene una autoridad espiritual que hay que respetar. Repasemos entonces, hermanos, lo que hizo Jesucristo al reunirse con sus apóstoles fue decirles que cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos una misión que cumplir. Que si tú no puedes ir, puedes hacer que otro vaya. Que si tú no puedes predicar, puedes apoyar para que otro predique. Porque la predicación del Evangelio es preciosa. Así que cumplamos la misión que Dios nos ha entregado. Te estoy hablando a ti. No estoy hablando en global. Estoy hablándote a ti en forma individual. ¿Qué estás haciendo para que el Evangelio llegue a toda criatura? Que Dios les bendiga. Señor, gracias por tu palabra y por la enseñanza. Pedimos que nos acompañes en este análisis de la palabra para que nuestro corazón evalúe y reaccione para servirte, para alcanzar al mundo para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en